Hola, bienvenido, bienvenida a esta clase introductoria o esta clase también a modo de repaso que va a servir para nuestra materia, ¿sí? Nosotros vamos a abordar en esta clase el concepto del átomo, una partícula fundamental e importante tanto para lo que es la química como también para lo que es la física. Hoy se sabe que el universo está formado por energía e información. Antiguamente se creía que que el universo estaba constituido solamente por átomos, por cosas materiales, pero hoy las nuevas teorías científicas proponen un universo formado por energía e información, y es esa energía la que da origen a la materia. Es la energía la que crea y forma la materia. El átomo que se conoce hoy, o el cual se representa hoy, dista mucho de aquellas primeras representaciones que se dieron al átomo, porque ni bien se propuso la teoría de pequeños ladrillos, por así decirlo, pequeñas partículas que dan forma a todo lo material, desde las cosas más pequeñas hasta las cosas más grandes que podamos imaginar, todo está formado por átomos. Y el átomo, cuando se lo examina muy de cerca, en última instancia lo que se encuentra básicamente es energía y las fuerzas nucleares que mantienen justamente a las partículas subatómicas unidas y en su lugar. El átomo es parte importante, como les decía, tanto de la disciplina de la química como de la física, y es importante para el hombre en todas sus dimensiones, porque a partir del átomo, como les decía, se construyen todas las cosas materiales que podamos imaginar, desde las estrellas, las galaxias, los planetas, hasta los seres vivos, el agua, las rocas, la tierra, nuestra piel, la ropa que usamos, distintos tipos de materiales como el acero, el carbón, la arena, etcétera. Todo lo que podamos imaginar está constituido por átomos. Como les decía, el modelo actual del átomo no tiene, digamos, mucho que ver con aquel primer modelo atómico que se planteó, que fue planteado por John Dalton, donde propuso al átomo como una esfera maciza y que para cada elemento químico había un átomo de ese elemento, átomos diferentes. Luego se propuso el modelo atómico de Thomson, donde ya introduce la idea del electrón, es decir, que el átomo tenía una carga eléctrica negativa, ¿sí?, incrustados todos dentro de una esfera maciza con carga positiva. Luego viene el modelo de Rutherford, planteando un modelo similar al modelo planetario, con un núcleo y los electrones girando u orbitando alrededor de ese núcleo, similar a cómo lo hacen los planetas alrededor del Sol. Luego tenemos el modelo de Bohr, donde ya plantea que los electrones podían ir y venir de un nivel de energía a otro, y a partir de ese salto, de ese movimiento del electrón de un nivel de energía a otro, había una liberación de energía. Y ya hoy se conoce el modelo cuántico, ¿sí?, o el modelo de la mecánica cuántica del átomo, donde básicamente el átomo es una función de onda, digamos un concepto matemático, pero que también se lo representa en los libros, en los textos, de manera que nosotros lo podamos entender, que lo podamos visualizar y que nos permita también dar una explicación de lo que es el átomo en sí y cómo está formado y cómo interacciona con el resto de los átomos y con el resto de las cosas. El átomo, si bien con la tecnología actual se ha podido fotografiar o captar imágenes con lo que se conocen como los microscopios de efecto túnel o de barrido electrónico, los átomos tienen una forma particular
dependiendo del elemento químico que se esté estudiando, del material que se esté analizando, pero no muestra, digamos, lo que por ahí nosotros podemos ver o cómo se representa en un texto, que como les decía es una forma que la comunidad científica propone para entender cómo está formado ese átomo. Lo que nosotros sí tenemos que comprender es que un átomo es una partícula extremadamente pequeña que no se puede visualizar con microscopios ordinarios o comunes, se necesitan microscopios especiales, pero que esos átomos constituyen la base de todo aquello material que existe en el universo. Ese átomo va a estar formado por una región central, un núcleo, donde vamos a encontrar las partículas con carga positiva, los protones, y también vamos a encontrar partículas que no tienen carga eléctrica, es decir, que son neutras y son los neutrones, y alrededor de ese núcleo, orbitando, girando en forma aleatoria alrededor de ese núcleo, se van a encontrar los electrones, que tienen carga eléctrica negativa. Ahí es importante tener en cuenta que esos electrones de carga negativa y esos protones de carga positiva tienen que estar igualados en número para que el átomo en todo su conjunto sea eléctricamente neutro. Es decir, si tiene 10 cargas positivas, tiene que tener 10 cargas negativas. Eso anula, digamos, la carga total, porque tengo 10 positivos, 10 negativos, eso sumado me da como resultado carga cero y el átomo es neutro. Obviamente que hay excepciones a la regla y para que se produzcan lo que después vamos a ver o conocer como uniones químicas, también tienen que haber átomos con carga, es decir, átomos que pierden electrones o que ganan electrones y quedan con exceso de carga positiva o de carga negativa. Lo que es el núcleo, los protones, la cantidad de protones de un átomo determina el tipo de átomo y de elemento químico que es y le da su número y su orden en la tabla periódica. Por ejemplo, el hidrógeno es un elemento químico cuyo átomo está formado por un solo protón. Entonces, el hidrógeno ocupa el primer lugar en la tabla periódica, es el elemento 1 porque tiene un solo protón. Así, por ejemplo, el helio tiene 2 protones y va a constituir el elemento número 2. Y así podemos seguir con cada elemento, con cada átomo, añadiéndole un protón y la cantidad de protones va a determinar su orden en la tabla periódica. Esa cantidad de protones que tiene un átomo se conoce como número atómico o número Z y es el que determina justamente, por un lado, qué elemento químico es y qué lugar ocupa en la tabla periódica. Por otro lado, si sumamos los protones más los neutrones, que son las partículas que constituyen el núcleo, nos van a indicar su número de masa o número másico, que se representa con la letra A mayúscula. Entonces, a modo de introducción, esto sería la estructura básica de un átomo, los modelos que fueron evolucionando, modelos atómicos, hasta llegar a la estructura y la comprensión actual de lo que es un átomo, explicado hoy por la física cuántica, pero que después a lo largo de las clases vamos a ir desarrollando un poquito más en detalle para que se tenga una comprensión un poco más acabada de lo que es este tema.